Guillermo, buenos días. Bienvenido, un placer compartir con usted. El país y el mundo está en este instante preocupado de la elección en Estados Unidos y uno se pregunta qué es lo que puede pasar. Estados Unidos justamente sería o estaría a punto de ingresar al socialismo con Biden. Buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su criterio? Un gusto poder escucharlo. Sí, muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas de Radio Colosal para la provincia de Tungurahua, para el Ecuador y el mundo a través de las redes sociales. Sí, el mundo está seriamente preocupado porque una de las grandes potencias, los Estados Unidos de Norteamérica, está a punto de enfrentar un gobierno, y digo de enfrentar porque es el pueblo el que enfrenta ese gobierno, llamado de los socialistas, lo cual siempre ha sido inusual en los Estados Unidos de Norteamérica, que ha tenido tendencias conciliadoras, tendencias republicanas. En algún momento le escuché a uno de los grandes líderes hablar sobre que Estados Unidos de Norteamérica no le gusta el socialismo revolucionario, lo que le gusta es la república, porque la revolución es desorden y la república es orden. Y tenemos pues que dentro de los votos electorales con este señor Biden del Partido Demócrata, llamado así, con tendencia socialista, un 50% votos electorales, 238 con un 50%, y el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con 48.4. Lo que dicen popularmente los técnicos en esta área, hay un empate técnico. Entonces, ¿qué va a pasar? Es lo que llama la atención. Lo que va a pasar es que va a continuar una tendencia de el llamado socialismo en toda América. Y eso viene de la influencia establecida en cada uno de los países que forman parte de los grandes imperios. Algún sociólogo habla de la caída del gran imperio romano, luego de las plagas, luego de las guerras y luego de las confrontaciones generadas fuera de su misma patria. Entonces, yo creo que todo eso es el resultado de un manejo inadecuado de la política del mismo presidente Donald Trump, aparte de la injerencia de la política a nivel mundial. Mira, esperanzas al respecto. Dicen que si Biden confirma la victoria en Nevada, Arizona y Wisconsin, donde habría ganado, aún debería tratar de adelantar a Trump en Michigan, donde ya solo le separa un punto. Necesita alcanzar 270 votos electorales para ser presidente, pero el tema va complejo. Previo a la jornada de votación, se decía que Trump solo tenía una de 6 posibilidades. Una de 6. Eso significa que tenía menos del 18% de posibilidades de ganar. Medio complicado era, pero ya en el plano real, en el momento de los hechos, en la votación, prácticamente como tú dices, hay un empate técnico y a Biden se le está haciendo
dificilísimo el tema. Se decía que el partido de Trump estaba perdido, pero no Trump. Lo ha demostrado con votos. Este es uno de esos temas medios especiales en los que habría que ver realmente qué es lo que termina ocurriendo al final, ¿no? O sea, el viraje a último instante, tratando de entender, porque yo creo que el apoyo de Maduro, el apoyo del presidente de China, el apoyo de los socialistas en general a Biden, más bien les hizo entender a los norteamericanos que ellos no pueden votar por el presidente que es apoyado por esta gente, ¿no? Sí, bueno, el asunto es que, de acuerdo a la Comisión Europea, por ejemplo, un gran bloque ha instado a que la autoridad electoral oficial en Estados Unidos anuncie el resultado final, porque con un margen tan estrecho y con Michigan, donde se supone es la fuerza de Biden, Michigan es la fuerza de Biden más a través de las encuestas, se debe esperar, ya que el presidente Donald Trump declaró ya su victoria, sin que haya incluso terminado el recuento de los votos. La expectativa debe ser un poco más responsable, hay un margen muy estrecho y obviamente se debe esperar. Mira, porque las reacciones en el mundo son variadas, ¿no? Por ejemplo, en Eslovenia, que es el primer ministro esloveno de tendencia populista, ha dicho que resulta bastante claro que Donald Trump ha sido reelegido para su mandato. Sin embargo, todos están pendientes, como decías hace un momento, del resultado que se produzca entre los estados. Primero, Pensilvania, que es importantísimo, Michigan y Wisconsin. En estos últimos, los demócratas siempre han dado un vuelco a los sondeos, han cambiado totalmente. Ya tuvimos experiencia con Hillary Clinton, con el mismo presidente Ronald Reagan. Ha habido reveses en varias ocasiones, pero son optimistas la gente con la candidatura de Biden. Biden tiene una tendencia socialista populista, digamos, populista de izquierda, porque obviamente también hay los populistas de derecha. Mi percepción al respecto es que el pueblo norteamericano le vienen momentos muy difíciles, y no es que yo esté a favor de Donald Trump, pero donde el socialismo ingrese en Norteamérica, esta tendencia socialista o estos famosos populistas de izquierda que cuando hablan de la riqueza del pueblo se refieren a la riqueza de sus propios bolsillos, en donde van acabando con la empresa privada, donde van acabando con el progreso, el desarrollo, los sistemas educativos, los sistemas sanitarios, donde van promocionando leyes absurdas, ridículas, que lo único que hacen es distraer al pueblo mientras se acaba todo lo que significa el progreso del país. Va a haber un entreguismo incluso al asunto del terrorismo. O sea, la situación yo no le veo tan simple con Biden a la presidencia. Trump tampoco es la mejor elección, y nos da un ejemplo el gran imperio, que desgraciadamente, habiendo personas tan capaces, tantos científicos en Norteamérica, tantos Nobel en economía, tantos personajes que han sido propuestos a la paz, al virtuoso ofrecimiento de un trabajo por la comunidad, les toca elegir entre el COVID, el SIDA y el cáncer. Y lastimosamente eso sucede en todo el mundo. Esperemos todavía los resultados, que ustedes saben que... Te doy el último resultado. Resultado de la mayoría de los periódicos: ABC News, CBS, NBC News, CNN, Fox News, Decision Disc,
entre otros, Reuters. Estos son los resultados que ellos tienen, en mayoría, ¿no? 213 votos para Trump, 224 para Biden, prácticamente igualado, y faltan 101 votos por definirse. O sea, la intención es, este es el último resultado de las 7:21, exactamente, es decir, de hace alrededor de 11 minutos, es el último resultado. Y es el resultado más próximo a la verdad. O sea, aquí no se está especulando, no hay una proyección, sino es lo que han alcanzado los candidatos. Prácticamente un empate técnico. Y vamos a ver. Es un terrible empate técnico. Y se ha dado un viraje que es, y yo pienso que es el resultado de varios factores. La migración, son factores de las políticas un poco drásticas de Donald Trump, han sido el resultado. Carambas, sí me preocupa de que el populismo esté ingresando en los Estados Unidos. Hay 7 estados que aún no declaran un ganador de las elecciones. Ahí están los 101 votos que faltan contabilizarse, porque en esos estados todavía no hay una definición. Pero con esos, lo que podría suceder es que con los estados a los que nos referimos, que Donald Trump llegue a la presidencia. Pero es que ya ha sido muy difícil la situación, y los cálculos que se dieron por las empresas electorales, que allá sí tienden a ser serias, y los organismos electorales que sí han dado como es de incluso alcances a las votaciones, ya se tenía un presupuesto sobre las votaciones. Nos llama mucho la atención la votación de Carolina del Norte, que era de Trump. No nos llama la atención, mejor dicho. Carolina del Norte está a favor de Trump, siempre ha sido Carolina del Norte con Trump. Lo que nos llama la atención es Georgia. Georgia estuvo planteada para Biden, pero se ha cambiado a Trump en este último momento. Michigan estuvo directamente con Biden, ahora está con Donald Trump. Nevada, vamos hablando, Nevada, con 6 votos electorales, tenemos un 49.2% con Biden, y estuvo en su respectivo momento Trump lanzando toda su campaña en este sector. Ya sobre esto hay que hacer un verdadero estudio sociológico, pero yo sí me temo que el populismo de izquierda, llamada izquierda, porque de izquierda tampoco tiene nada, es aquel que llega a las personas de escasos recursos económicos, que si hay pobreza también en los Estados Unidos, obviamente llega a los migrantes. Miren, y no es muy difícil poner en comparación, sin salirnos del tema mismo, mi querido Fernando, el hecho de que aquí ya a mandíbula batiente está manifestando los candidatos que se va a solicitar que los extranjeros voten, y que dentro de las prioridades sí existe que el voto es optativo, pero es que manejan así. Entonces, en Estados Unidos hay una gran ola de migración que ha venido o que ha salido corriendo de los países socialistas y caen en manos y en las garras de estos mismos populistas, porque yo sí le he escuchado el discurso de Biden. Es muy populista. El de Trump es muy directo, es fuerte, es enérgico, es a veces burlón, irónico, pero lo que él ha manifestado ha cumplido. Este populista yo le veo con mucha dificultad. Él ha dicho sobre la apertura de un montón de cosas que lo único que nos hace entender es que es la apertura a que él sea presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, es el pueblo el que elige,
nosotros tendremos que escuchar al respecto y esperar todavía esos 100 y pico votos que sí van a definir este empate técnico que es demasiado cercano con 48.4 en relación a... serían una especie de, pues, de 3.000 votos, 3 millones de votos y serían más o menos unos 100 votos electorales, porque hay que entender que las votaciones en los Estados Unidos es diferente a la nuestra. Los votos electorales representan los votos de los representantes de grupos enteros, entonces por eso es que 213 equivalen a casi 3 millones y algo de votantes, mi querido Fernando. Mira, y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? O sea, se estaba diciendo, se había mencionado y se decía que la elección estaba para Biden fácilmente. Se estaba diciendo que él iba a obtener alrededor de 317 votos de los 450 con facilidad, es decir, que apenas 100 y pico iba a obtener Trump. Trump ya tiene más de 213 en este instante. Y esto nos deja como siempre la misma pregunta. ¿Es que las encuestadoras intentaron engañar de nuevo? El tema era no solo un engaño a los estadounidenses, sino al mundo. La manipulación mediática y en redes sociales ha sido abismal. Aún así, son los votos los que ponen las cosas en orden, porque por votos y por redes sociales y por los medios de comunicación y por las encuestas, el ganador ya neto era Biden. Pues, o sea, ya no había ninguna posibilidad, era apenas una entre 6 de posibilidades de que Trump pueda ganar. Y hoy Trump se proclamó ganador y denunció un fraude electoral, aunque sin pruebas, esto hay que decirlo. Amenazó con recurrir al Tribunal Supremo para detener el recuento de votos, mientras su rival Joe Biden pedía paciencia hasta tener los resultados, algo que puede llevar días. Hasta antier, las cosas eran al revés. Trump era el que quería que inmediatamente se proclame un resultado y Biden era el que decía que hay 15 días para que se conozca el resultado. Ahora las cosas son al revés. Ahora Trump está pidiendo que se detenga el conteo de los votos y inmiscuir al propio Tribunal Supremo para revisar todos estos temas. Entonces, como que la situación es media compleja cuando Trump se proclama ya ganador y denuncia fraude electoral, aunque sin pruebas. Les falló el favorito de las apuestas, el favorito de las estrellas de básquet y otros deportes, porque Biden había conseguido todos esos votos, o sea, había conseguido que aparezcan cantantes, basquetbolistas, futbolistas del fútbol americano, me refiero, para tratar de virar la opinión pública. Y sin embargo, al final esto, al cambiar, nos deja un poco, por lo menos, de tranquilidad, lo que significa que, por lo menos en Estados Unidos, la opinión de un futbolista, de un basquetbolista, de un influencer, de un cantante, de un actor, se escucha, pero no se acata, porque así tiene que ocurrir, ¿no? Sí, mi querido Fernando, hay dos temas importantes. Primero, las famosas encuestadoras online y las empresas encuestadoras que favorecen a quien les paga. Justamente el día de hoy ingreso a una encuestadora. Si es que fueran hoy las elecciones, ¿por quién usted votaría? Y voté por mi candidato en familia, por mi candidato y mi familia, que estuvimos reunidos, porque vivimos en una casa grandota, guardando los distanciamientos respectivos, todavía creemos en la pandemia. Entonces, les llevé a que voten. Votaba el primerito, el candidato predilecto de la encuestadora está rodeado con un halo de santo. Parece santo de los remedios, envueltito, o sea, como quien direcciona esa votación. Segundo, procedí a votar y veía el resultado, no subía ni un voto. Votaron como 10 personas de mi familia y no subía ni un voto.
le di al otro señor, al que es de mi antipatía completa por ser revolucionario, y tenía los votos de mi familia, y hoy fueran las elecciones. Entonces ya nadie les cree. Las encuestadoras se han dirigido hacia lo que significa el mandante, y el mandante para las encuestadoras es el que paga la encuesta. Entonces, en esa tentación nos parece que ha caído algunas encuestadoras de los Estados Unidos. Sin embargo, este cálculo, un periodista llamado Bailey, creo es... Jaime Bailey. Sí, exacto, Jaime Bailey. Lo hizo y como muy cercano a la verdad. Él nos habló de la Cámara de Representantes, del Senado, cómo iba a estar distribuido. Encontramos, obviamente, diferencias que están fortaleciendo a los republicanos, y en algunos lugares, en otros lugares a los demócratas, digamos yo más hablo del social populismo. Sin embargo, tenemos un Senado y una Cámara de Representantes que no ha sido influida definitivamente por estos outsiders y estos personajes que aquí sí, pues en nuestro país un futbolista, con el respeto que se merece, como yo he manifestado, a un futbolista le apoyamos, le queremos si se pone la bandera del Ecuador, pero para el Mundial de Qatar, pues, para allá está bien. A un gran cantante de acá le apoyamos, le apreciamos, le damos incluso, si es posible, para el pasaje, pero para cuando vaya al Festival Viña del Mar, pues. Pero que un futbolista, un personaje outsider, o un personaje de la vida de algazara y del deporte o del básquetbol, vaya a la Asamblea Nacional, o como es en Estados Unidos es diferente, es la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Para la Cámara de Representantes se necesita ciertas características, pues no es como acá. Para ser senador usted necesita título de cuarto nivel obligatorio, y para ingresar a la Cámara de Representantes necesita al menos un título de tercer nivel, y otros requisitos, son algunos requisitos. Entonces, sin embargo, sí me llama la atención todos estos cambios, a pesar de que personas como Bailey, Jaime Bailey, yo le escuché algo similar. Iba a haber un empate técnico y un empate muy difícil y polémico, porque cuando hay empates técnicos hablamos de una manera muy suelta de huesos, y sí se puede hablar de manera muy suelta de huesos sobre el llamado fraude electoral. Estados Unidos en este momento está atravesando una situación muy difícil. No son los mejores ciudadanos de los Estados Unidos los que están representándolos, refiriéndome a presidente y vicepresidentes. Sí hay un buen grupo de representantes al Senado y a la Cámara de Representantes, que me pareció muy interesante. La representante de Ohio, creo es una representante que hizo, y veo que va a ganar, y veo que ha ganado, mejor dicho, tiene una diferencia bien marcada. Va a entrar a la Cámara de Representantes, que es una persona a la que no se le dio un solo centavo de aporte económico, y ella está trabajando con un grupo de jóvenes puerta a puerta, con una carretita. Es decir, miren, hay tantas cosas muy interesantes en el proceso de elecciones. Ojalá. Mira, Emanuel Rincón nos da datos de última hora. En Carolina del Norte, en Georgia, en Michigan y en Pensilvania, que tú mencionabas como estados muy, muy importantes, ganaría Trump. Son los estados que faltan por definirse, y la tendencia es irreversible a favor de Trump. Con esos votos de los colegios electorales, su reelección está asegurada. En Carolina del Norte tendría 50.1% frente a 48.7% de Biden. En Georgia tendría el 50.5% Trump
y Biden 48.7. En Michigan 49.8 Trump y 48.6 Biden. En Nevada, que es uno de los estados que tú mencionabas como importante, allí Biden tendría el 49.2% y Trump el 48.6%. Este es el único de los 5 estados en donde gana Biden. En Nevada, en Pensilvania, Biden tendría el 43.1 frente al 55.7 de Trump. Con esto, prácticamente, en estos estados que quedan por definirse, la tendencia es irreversible a favor de Trump, y con esos votos de los colegios electorales su reelección estaría asegurada. Sí, el que definía, además, el que ha definido, es más o menos como para comparar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan las elecciones del Ecuador, como para orientarnos un poquito a nivel de elecciones, es la costa, Manabí, un pilar fundamental dentro de las elecciones nacionales, dentro de las provinciales, hablando de la provincia de Tungurahua. El cantón Ambato está muy fraccionado, a pesar de que muchos me van a decir, si Ambato somos bastantes. No, pero está fraccionado por la cantidad de candidatos que pertenecen. Pero los cantones que definen, por ejemplo, las elecciones, son Quero, Pelileo, Píllaro. No, entonces, para más o menos comprender el mensaje, Manabí sería Carolina del Norte. Carolina siempre ha puesto seguido de Georgia, que también es el que pone presidentes, como hablar de Guayas, Pichincha. Es decir, como bien aclara Fernando, parece que ya las cosas están dichas. Parece que las cosas están dichas. Salvo que allá también haya algún apagón, como es característico, igual que aquí, pero creo que allá no. Allá esas bromas pesadísimas no se las prepara con años. Esas bromas pesadísimas son terriblemente cuestionadas, y además está observando todo el mundo. Las elecciones de los Estados Unidos no es que está observando solo Estados Unidos, está observando todo el mundo. Eslovenia, Checoslovaquia, está observándole China está observando, porque China tenía sus esperanzas fincadas en la candidatura de Biden, porque China no es de tanto agrado para Donald Trump. Igual está viendo, Putin también está observando directamente estas elecciones. Los comandantes de la Revolución Ciudadana también están observando esos elementos para tomarlo como pie de partida para las próximas elecciones. Lo cierto es que los Estados Unidos deberá repetir lo que han dicho desde la época de Abraham Lincoln, que Dios guíe y cuide a los Estados Unidos, porque en eso somos muy claros quienes tenemos una vida formada en el trabajo y en el progreso y en el desarrollo. El discurso antiimperialista nos cae antipático a muchos. Nosotros pensamos y entendemos que lo que suceda con los Estados Unidos genera el efecto mariposa en América Latina. Entonces, que Dios bendiga a los hermanos norteamericanos, que ilumine a los líderes norteamericanos, y que también Estados Unidos se vaya preparando, porque este es un anuncio que varios sociólogos lo han hecho. Cuidado, han dicho, que el populismo recalcitrante tendiente al sociocomunismo entre en Norteamérica, porque ya en América Latina se ha metido, y vemos cómo nuestros países latinoamericanos están con pobreza, miseria, corrupción, corruptela, que da rabia, que ya mucha gente da asco. Cada vez que vamos por las calles, la gente está cansada, hastiada. Sin embargo, pues por ahí mismo se meten los redentores, los salvadores del mundo y los redentores del universo. Esperemos, pero yo también pienso que ya la historia está corrida, está tomada,
Los analistas internacionales ya lo dijeron la semana pasada nomás. Carolina, Georgia, Michigan y Nevada definen. Sin embargo, si Carolina se le virara a uno, pero Georgia le subiría a otro, refiriéndose a las diferentes posibilidades, Michigan y Nevada definiría. Pero si las tres se unen, Carolina, Georgia y Michigan, Nevada, que es importantísimo en las votaciones de los Estados Unidos, no daría tanto peso y el ganador obviamente sería el que haya adquirido la mayor cantidad de votos en esos tres estados importantísimos de Norteamérica. Ya hay que esperar, pero parece que ya la suerte está echada, mi querido Fernando. Aparentemente sí, y ese es uno de los temas. Ya en el plano nacional estamos cerrando, o acaba de concluir ayer, uno de los feriados más largos del año, un feriado enorme en que cualquier cantidad de gente otra vez estuvo en las playas. Se nos cuenta con optimismo que se recuperaron 18 millones de dólares en favor del turismo, etcétera, etcétera. Pero, ¿y la pandemia? ¿Ya pasó la pandemia? Mi querido Fernando, la pandemia jamás pasó, jamás ha pasado. Los científicos hemos manifestado que esta pandemia durará siquiera unos 2 años para convertirse en endemia, como lo es el SIDA, como lo es el cólera, como lo es el dengue, como es la toxoplasmosis y otras enfermedades más que están recorriendo el mundo y que ya luego pasan y retoman otras, porque van apareciendo otras. Ahora tuvimos la ingrata presencia, en cambio, de una bacteria, la Klebsiella pneumoniae, y la Actinomycetes pneumoniae también, con un alto nivel de mortalidad del 48 al 60%, es decir, de cada 10, 6 se mueren con esa patología. Pero aparte de eso, es la irresponsabilidad de los gobernantes, y tenemos que decirle, una irresponsabilidad muy supina, cuando un ministro de Salud, Ceballos, manifestó que los médicos hemos sido los que hemos llevado los virus a los hospitales y que nos hemos muerto, decía, y que se han muerto, dice, según él. Me decía nos, por ser representante de mis compañeros médicos, y que se han muerto porque han llevado irresponsablemente el asunto de la pandemia sin normas de protección. ¿Qué podemos esperar con este tipo de pronunciamientos de una persona a la que hemos sugerido a la Federación Médica Ecuatoriana y muchos colegios de médicos? Ya estamos esperando el pronunciamiento del Colegio de Médicos de Tungurahua, que no dice nada al respecto, o tal vez yo lo he escuchado, pero que tiene que declararse como persona no grata a la clase médica y a los trabajadores de la salud. Atreverse a decir tan barbaridad, que los trabajadores de la salud y que los médicos hemos llevado desde la sociedad el virus a los hospitales, y por eso ha habido la gran mortandad, y que también por eso se han muerto porque no han tomado las respectivas precauciones. La pandemia no se ha ido, el COVID se encuentra agazapado. Ya vimos un incremento en dientes de sierra luego del feriado de octubre. Luego del 9 de octubre hubo un aumento en dientes de sierra que de 320 casos, si más no recuerdo, 7, 10 y hasta 15 días después llegamos a 2,000 y pico de casos. Ahora vamos a tomarlo como referencia este feriado. Mira, solo Guayaquil. Más de 60,000 carros salieron a las playas en ese feriado. Más de 60,000 carros. Y el COVID, o sea, nos manejamos con total irresponsabilidad, me parece a mí, no sé si estoy equivocado, pero ese es el problema, ¿no? Sí, a esa irresponsabilidad mantenida por el gobierno y por quienes han hecho y deshecho del COE nacional y provincial, porque al menos en el Cantón Ambato hemos estado un buen tiempo huérfanos de autoridades. Entonces el problema se suma cuando existe irresponsabilidad social.
cuando las personas no establecen el distanciamiento social, cuando las personas ni siquiera es que están trabajando o haciendo actividades productivas o trasladándose para mejorar la situación del pueblo, mejorar la situación del país, mientras muchas personas están haciendo periplo por buscar mejores días, por fomentar algún alcance en su empresa, por mejorar las condiciones sociales, políticas del país. Vemos a un grupo de personas con una gran irresponsabilidad social que en plena pandemia y crisis económica se les ocurra a disfrutar sus días en las playas. Me parece un poco ofensivo aquello, ofensivo porque debemos utilizar el análisis también de la sociedad, no en base a mí mismo, sino a los demás, porque tal vez podemos contaminar y contagiar a otras personas. Más aún cuando sabemos que la vacuna todavía está en entredicho, no hay tal vacuna, las vacunas están produciendo más problemas neurológicos, y lo más grave es que ahora se viene una ola de pandemia en salud mental. Hay un incremento del caso de suicidios aquí en la provincia de Tungurahua, muy por lo alto. Hemos llegado a detectar 2 a 3 suicidios por semana, pero como estamos en la novelería de feriados y todo eso, no nos damos cuenta. Hay cantidad de pacientes con trastornos depresivos, ansiedad y estrés postraumático. Sin embargo, las áreas de psiquiatría de los hospitales satélite no están funcionando como deberían funcionar. Tenemos también ya, los hospitales están saturándose nuevamente por la Klebsiella y están saturándose por el COVID. Lo grave es que la Klebsiella, cuando se contamina, tienen que cerrar áreas enteras. Y lastimosamente el presupuesto del Estado, en vez de mejorar, sigue estancado y se sigue debiendo a los profesionales de la salud, que ya produce mucha rabia esto. 2.700.000 en medicamentos caducados en el hospital de seguro y medicamentos retrovirales, que es lo más grave. ¿Cómo puede ser posible que todo esto siga sucediendo a vista y paciencia del presidente de la República, del ministro de Salud, de los ministros que están ahí? Creo que deben estar también en feriados, ¿no? En grandes feriados. Ya hay casos de incautación, personas que se les están quitando sus recursos porque no se cumple la ley de emergencia, universidades privadas que nunca hicieron el descuento a sus estudiantes y que muchos de ellos ya no se les está poniendo en plataforma porque no pagan la matrícula. Es decir, tenemos una gran cantidad de circunstancias que están sucediendo en el país, de que son el resultado de la pandemia en el resto del tiempo que queda. Aspiramos que la pandemia siga manteniendo el nivel de letalidad, que es del 0.5 a 1%. Hasta ahora se ha registrado en el país 0.5 a 1%, pero que no vaya más allá, porque de ser así caeremos en un serio problema, que es la saturación y el que no haya camas, nuevamente al mismo juego de ambulancias de lado para lado. Guayas ya ha dicho que es difícil recibir a tantas personas de otras comunidades porque ellos mismos ya se encuentran saturados. Habrá que tener mucho en cuenta esto. De aquí nos toca la Navidad, luego la fiesta de las flores y las frutas. Es decir, las personas, y ese es el verdadero problema de América Latina, ni siquiera lo hacen por diversión muchos. Yo pienso que hay tantas personas, como por ejemplo las vendedoras de flores, las vendedoras de coronitas, que han tenido una pérdida terrible, hoteles que también han tenido pérdidas. Solo para los gobernantes dicen que se ha reactivado la economía. Es mentira, porque muchas personas han ido a las playas, pero van llevando su propia comida, van llevando sus propios alimentos, no consumen en los restaurantes. Dicho de otra manera, no hay reactivación, ¿no? No hay reactivación. Mi querido Guillermo, el tiempo es nuestro peor enemigo. Gracias por acompañarnos, te envío un abrazo. Tienes razón, no puede haber una reactivación si el país entero
sigue con un gravísimo problema económico. Siempre un placer escucharte, Guillermo. Buen día. Muchas gracias, mi querido Fernando.